Hola amigos, bienvenidos a su canal Mecánica Confección. Bueno, en este caso vamos a ver un video, vamos a hacer un video que me han sugerido mucho, un video lo cual muchas personas tienen demasiadas dudas y que han sugerido mucho, y es porque la máquina de coser cose flojo por la parte de abajo, cose flojo, nos hace nudo, nos deja una costura muy fea, y por arriba nos puede coser normal, cierto, con algo de piojo. Aquí vemos la costura y vemos cómo nos está dejando muy flojo y prácticamente nos hace nudo. Entonces vamos a ver por qué. Hay varias razones por las cuales la costura abajo nos queda así. Vamos a empezar con el primero, que debe ser el enhebrado correcto. También el segundo debe ser el pasar el hilo por el resorte tira hilo, lo cual nos ayuda con la tensión del hilo. El tercero es el enhebrado correcto en la parte del tensor. Muchas personas no pasan el hilo por los discos, o ellos simplemente no se cierran por alguna dificultad. Y el otro también sería la palanca tira hilos, cierto, y la caja bobina, cierto, la tensión. Todos estos tips los vamos a ver en este video, así que quédate a ver este video y suscríbete al canal. Entonces vamos a empezar primero que todo con el enhebrado. Bueno, entonces aquí tendríamos, cierto, el carrete. En este caso yo no tengo uno pequeño, tengo uno grande, lo pongo en la parte de abajo. En el caso de sus máquinas deben tener el carrete puesto en esta posición, cierto, viene hacia acá, y aquí es donde está el primer tips o el primer falla que a muchas personas cometen, y es que en la parte de aquí vamos a ver el resorte. Vemos aquí un resortito, aquí lo podemos ver, que es el resorte tira hilos de la máquina familiar. Recordemos que el resorte tira hilos nos ayuda a una buena tensión del hilo, ya que este lo ala y hace que tense más la puntada, la costura, no nos quede floja, cierto, no nos destense el hilo. Aquí podemos ver el resorte, y si alamos el hilo, vemos que el hilo debe ir incrustado por la parte del resorte, y vemos debe ir enhebrado por esta parte. Entonces el hilo vendría así, vendría por acá y vendría hacia arriba, tal y como lo estamos viendo ahí, o como muestra la figura. Este debe ser el primer paso que debemos de enhebrar, y muchas personas cometen ese error de que pasan por alto este resortico. Nos ayuda a la tensión. Seguimos bajando, ¿cierto? El hilo nos va a seguir bajando y llegamos a la tensión. Vamos a sacar el hilo. Acá tenemos el hilo, cierto, debemos de tirarlo hacia atrás y le hacemos un sostenido y hacemos que el hilo se meta por los discos de tensión. En este momento vamos a ver si nos quedó por los discos de tensión. Vamos a poner la tensión en máximo y vemos si el hilo sí nos está tensando, cierto. Vemos que no nos está tensando, sale totalmente suelto. Esta sería la segunda falla que nos puede dar la costura floja, y la más común, lo que más pasa en muchas costureras, que los discos no cierran porque ya tienen hilo, tienen felpas, tienen mugre, y hace que los hilos, los discos no se cierren, cierto. Ahí vemos que no está tensando. Si la ponemos en 9 o la ponemos en 0, vemos que su tensión va a ser totalmente igual. Entonces sostenemos el hilo y lo pasamos por los discos de tensión. Bueno, ahí vemos que nos quedó bien, que está saliendo el hilo. Si le aumentamos la tensión, vemos que ya el hilo sale muy apretado, cierto. Reducimos, vemos que ya el hilo sale suelto. Este es el error más común, esto es lo que más pasa y lo que hace que nos salga el hilo de abajo totalmente flojo, cierto. Muchas personas no pasan el hilo por los discos de tensión y eso hace que nos sale flojo. Algo para tener en cuenta: recordemos que la costura nos sale floja por abajo, el problema es de tensión de arriba, cierto. Estamos hablando de costura floja, costura suelta, leve, no así como esta, el nudo,
sino más bien así, la puntada normal, pero un poquito floja. Entonces si abajo sale medio floja, es el tensor de arriba. Si sale floja en la parte de arriba, debemos de ajustar la tensión de la caja bobina. Entonces continuamos luego del resorte y ver que si nos esté tensando el hilo, ¿cierto? Aumentamos la tensión y si no está tensando, quiere decir que esta parte está bien, ¿cierto? Luego seguimos el enhebrado y vamos a la parte de la palanca tira hilos. Aquí la tenemos. Personas que también desconocen el uso de esta palanca, que es muy importante, ya que es la que se encarga de subir el hilo, alar el hilo y hacer que tense la puntada, ¿cierto? Movemos la volante y en el momento que estemos enhebrando hacemos que esta palanca tira hilos quede en la parte superior, ¿cierto? Cogemos el hilo y la pasamos por la parte de atrás y queda como un tipo de N y ya queda enhebrado en su agujero normal. Y ya procedemos a la parte de abajo de la aguja. Bueno, ya cogemos el hilo, lo bajamos, pasamos por el guía de hilo del soporte de agujas y dejamos ya el hilo listo para enhebrar la aguja. Recordemos que en la mayoría de máquinas familiares el enhebrado va de adelante hacia atrás, pasando el hilo de adelante hacia atrás. El otro tip que vamos a ver es la tensión o el enhebrado correcto de la caja bobina. Vamos a sacarla, damos la tapa, vamos acá y vamos a sacar la caja bobina. Bueno, aquí la tenemos. Entonces recordemos que de este botoncito, de este tornillito, apretamos o aflojamos y le damos la tensión al hilo, o sea, la salida del hilo, ¿cierto? Aquí en este momentico vemos que puede estar bien, le podemos apretar un poco, ya que su tensión correcta es que en el momento de sostener la caja bobina del hilo, la caja bobina debe quedarse así, ¿cierto? Esa es la tensión correcta. Si medio la movemos, debe bajar un poco y volver a hacer el sostenido. Podemos apretarla un poquitico o dejarla así, lo cual nos indica que está en una buena tensión. En caso de que apretemos el tornillito, ¿cierto?, para darle más tensión y el hilo nos sigue saliendo totalmente flojo, debemos de comprar la caja bobina o reparar el muelle, el tornillo. Si esta parte del muelle no nos está tensando el hilo, por más que lo apretemos, sigue saliendo el hilo muy flojo, también nos va a enredar el hilo, ya que la parte de arriba está bien enhebrada, buena tensión, pero este hilo no nos va a subir y nos va a hacer también nudo por abajo. Entonces es importante que esta tensión y la caja bobina esté totalmente buena. Otra cosa sería meter el carretel en sentido contrario de las manecillas del reloj, ¿cierto? Vamos a verlo. Muchas personas lo meten así, ¿cierto? Vemos que a la salida del hilo por la parte del muelle y la parte superior es el mismo movimiento, o sea, el mismo sentido de giro de la bobina o carretel, está saliendo igual. Esto hace que la puntada o el hilo salga más flojo, salga un poco sin tensión, ¿cierto? Lo ideal sería meterlo a lo contrario para que el hilo no en ningún caso se afloje, pierda la tensión. Como igual, vamos a ver en este momento. Lo ideal sería que el hilo vaya de esta manera, lo cual hace que el hilo en ningún momento se afloje y salga en sentido contrario, siempre en su posición con la misma tensión, ¿cierto? En ningún momento nos va a variar la tensión porque va en contrario del sentido de giro, ¿cierto? Podemos ver. Entonces ya con estos pasos, todos los tips que tenemos para la tensión, y ya la costura nos debe quedar totalmente bien, a no ser de que ya sea un problema más grave, problema de discos, que esté lleno de hilo y no, en la parte de arriba no empiece a variar y todo, pero normalmente con estos pasos la costura nos debe salir totalmente bien. Vamos a ensayar, a coser, enhebramos aguja, tensión y procedemos a coser a ver cómo nos está regulando la tensión. Bueno, ya enhebramos, ponemos el material y vamos a ver cómo nos está quedando en este momento la tensión.
una puntada manual, clavamos la aguja y cosemos. Sacamos el material, cortamos. Aquí vamos a ver cómo nos quedó la puntada. Ya vemos que está totalmente diferente. Vamos a tratar de enfocar aquí mejor. Aquí vemos puntada de la parte de abajo. Aquí vemos puntada de la parte de abajo, lo cual ya nos varió mucho. Aquí vemos unas bombitas, ¿cierto? Aquí estamos viendo esto, lo cual le podemos poner otro poco de tensión, ¿cierto? Vamos, otro poquito de tensión y cosemos nuevamente. Clavamos la aguja. Sacamos el material, pasamos el pie. Aquí vamos a ver ya la diferencia de costura. Aquí ya vemos diferencia. Esta que es la segunda, esta es la primera cual ensayamos, nos estaba dando un poco floja, y ya vemos la de la parte de acá como ya nos quedó totalmente bien, ¿cierto? Aquí vamos a ver costuras y vemos la diferencia a como estaba. Bueno, amigos, si te ha gustado este video, apóyame con un like, con un me gusta. Recuerda suscribirte al canal, comparte este video con las personas que tienen problemas con sus máquinas y recuerda suscribirte al canal y hasta un próximo video.